ministro de Hacienda, presentó su renuncia. Esto fue una promesa que se reveló, la dio el destacado comunicador Julio Martínez Pozo. Jochi lo que está reclamando al presidente, diciéndolo, presidente, me dejaron solo con la reforma. Tengo entendido que él dijo que no, de que el presidente no le aceptó la renuncia. Igual pasó también con la Procuradora General de la República, Miriam Germán. De los dirigentes grandes, ninguno alzó la voz. Claro que es responsable porque es el ministro de Hacienda. Iniciamos con su programa libremente por BTV y de manera extraordinaria ya estamos también por Panorama FM 96.9. Vamos a estar aquí de lunes a viernes compartiendo con toda la teleaudiencia y la radioaudiencia del grupo de medios Panorama. Como de costumbre, nos acompaña hoy Delvi Lanfranco, Pedro René, Lorena Erasmo y un servidor, Mario Herrera. ¿Cómo se encuentran esta noche? Buenas noches. Hoy más que darle las gracias a los amigos televidentes por permitirnos llegar a sus hogares, también vamos a darle las gracias a todos esos radios escucha que vaya la redundancia, nos escuchan a través de Panorama 96.9. Desde hoy estaremos de 7 a 8 de la noche llevándole las mejores informaciones del día. Sí. Bueno, hoy estamos cambiando el panorama. Sí. 96.9, Panorama FM, estaremos aquí. Y también por BTV, Canal 32, aquí en Libremente, de 7 a 8. Y por las redes sociales, de lunes a YouTube, viernes, y todas sus redes sociales. Aquí estaremos dando información de manera entretenida, diferente, y generando opinión pública aquí con los compañeros. Así es, saludar a ese público que está en sintonía con nosotros y también a esos televidentes, que nos están escuchando. Gracias por su sintonía, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y sobre todo un lunes cargados de muchas informaciones. Sí, arrancamos con información reveladora, señores. Miren, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, no Jochi Gómez, para que no se confundan, Jochi Vicente, ministro de Hacienda, presentó su renuncia. Esto fue una promesa que se reveló, la dio el destacado comunicador Julio Martínez Pozo, y nosotros nos estamos haciendo eco. ¿Por qué? Porque cuando la noticia salió, no quisieron dar más detalles ni entrar en profundidad al respecto. Sin embargo, yo tengo datos, tengo informaciones del contexto en que se dio la renuncia. No es algo nuevo, aunque trascendió ahora, hace ya unos días que habría presentado su renuncia Jochi Vicente al presidente de la República, y tiene todo que ver con la reforma fiscal. Entonces, el tema de la reforma fiscal o la modernización fiscal que estaba preparando el gobierno del presidente Luis Abinader fue presentado de una forma atípica. Atípica porque lo normal o lo habitual es que todo proyecto de reforma fiscal sea consensuado en el CES. Sin embargo, independiente de todo esto, el partido de gobierno PRM tiene mayoría absoluta en el Congreso y se supone que con el apoyo de los funcionarios para vender la reforma y el apoyo legislativo a unanimidad del PRM, pasar la reforma iba a ser simple. Y lo que pudimos ver es que no solamente la sociedad estaba en desacuerdo con la reforma, sino que que gran parte del partido de gobierno estuvo en desacuerdo con la reforma. Inclusive, le agrego yo, fue torpedeada desde dentro. Y el presidente de la República cayó en un gancho con esa reforma. Y entonces Jochi Vicente, que fue el director de la orquesta de esta reforma fiscal, se vio solo ante la sociedad, vendiendo y tratando de hacer entender la reforma, una reforma que fue rechazada por todos los sectores. Las grandes industrias, las grandes empresas la rechazaron porque le quitaban exoneraciones. La clase media la rechazó porque lo golpeaba demasiado en los bolsillos. La clase media pujante, que es esa clase media vulnerable, que cualquier cicloncito vuelven a pobre, también estaba en contra porque sentía que se estaban persiguiendo. Entonces, usted vio la ausencia, notó la ausencia de sectores importantes del gobierno, de todo el sector económico, el ala económica del gobierno. Solo Jochi Vicente estaba vendiendo la reforma. Ni Pavel Lisa, el ministro de Planificación y Desarrollo, no vi tampoco al del DNI. Quizá vi de soslayo a Yayo porque le preguntaron. Entonces,
Jochi se siente, y esta es la información que quiero dar, quise hacer el preámbulo y me excusan que me extienda un poquito, porque en ese contexto, Jochi lo que está reclamando al presidente, diciéndolo, presidente, me dejaron solo con la reforma, vendí yo solo la reforma, la gente rechazó, y esta que para mí es la primer crisis partido, gobierno, sociedad que se da, porque las otras el presidente había reculado con tiempo, pero en esta, aunque reculó rápido, la sociedad le hizo catarsis al presidente y le rechazó la reforma. Entonces Jochi está pidiendo cabeza, diciendo, bueno, si la culpa es solamente mía, si la defendí yo solo, entonces yo soy el malo, el que iba a imponer una reforma que nadie quería. Si nadie la defendió, entonces yo renuncio. Entonces con esto Jochi lo que está es diciendo al presidente, o tomamos medidas con los traidores que me dejaron solo, nos dejaron solo con la reforma, o yo me voy. Y el presidente al parecer le copió en buen dominicano. Le copió porque no hemos visto nuevos decretos, está todo frenado, y veremos en los próximos días lo que pasa con los presidenciables que abandonaron al presidente Jochi Vicente con esta reforma. Bueno, imagínate. Señora, ni siquiera los candidatos presidenciales pudieron dar una posición, defender la reforma fiscal, porque no es la reforma del presidente Luis Abinader, es la reforma del gobierno, o sea, del mismo PRM. Y los candidatos presidenciales, los que ya están saliendo, porque lamentablemente todos los ministros aquí creen que porque tienen 2 o 3 chelitos de la institución, un presupuesto, son presidenciales, no pudieron defender la reforma fiscal. Tengo entendido que él dijo que no, de que el presidente no le aceptó la renuncia. Igual pasó también con la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que ella dijo que nada más iba a estar hasta agosto, porque incluso se había hablado de que ella se iba para Argentina por tema de salud de su hijo. El presidente le dijo que no, de que le diera tiempo y que no renunciara ahora mismo, o sea, que no iba a recibir esa renuncia. Y le dejaron, como ustedes dicen, el tema de la reforma fiscal a él solo, una reforma fiscal que tengo entendido que ni siquiera los economistas pudieron observarla, pudieron dar su opinión. Fue una reforma puesta allí con los elementos que se tenían que hacer y punto y final. Y por eso vimos todos los sectores del país que estaban al grito con relación a esto. Yo creo que, además de que el presidente no se lo aceptó, como está la situación ahora mismo, pero también es una forma de Jochi decir, no, espérate, o sea, yo tengo vergüenza, todo está cayendo ahora encima de mí, de que yo fui el responsable y que nadie lamentablemente lo apoyó. Eso es para que ustedes vean, señores, cómo va el gobierno. ¿Cómo va el gobierno? ¿En qué sentido? Que se supone que ahora mismo, si el presidente lanza, mira, es que es una reforma fiscal, una reforma constitucional, se supone que todo un gobierno debe de apoyar a Luis Abinader en este momento, que es el presidente de la República, y sobre todo también la posición del partido ante cualquier tema o cualquier medida que el presidente de la República vaya a tomar en cuenta. Lo que pasa es que cada quien, porque ya hay islas, y no se ha terminado todavía el 2024, y ya hay islas dentro del PRM. Eso es para que ustedes vean cómo van las cosas. Y de ser así, de aquí a allá, que se supone que tienen ahora mismo, ya para ir finalizando, todos que apoyar el gobierno del presidente Luis Abinader, apoyarle que estos 4 años todo fluya y que todo quede bien como gobierno en sentido general, para que en el 2028 esos que están aspirando ahora mismo, uno de ellos sea el candidato del 2028. Pero si ustedes no apoyan al presidente, no apoyan las medidas de gobierno, lamentablemente para el 28, para el PRM, está jodón. Bueno, el presidente con la renuncia de Jochi Vicente, este ministro ha sido responsable, porque la culpa cayó encima de él. El presidente en ese caso de la reforma fiscal se quedó solo y fue más que evidente, no se mencionó de los dirigentes grandes, ninguno alzó la voz. Creo recordar a Guido Gómez Mazara, el único que mencionó, y algo de soslayo con Yayo San Lobatón, y es porque ahí dentro ya hay islas de poder, hay gente que ya tiene su propio proyecto. Por ejemplo, nunca escuché a la secretaria general del partido, a Carolina Mejía, no la escuché mencionando esto. Ni a Paliza. Tampoco a Paliza como presidente del partido. Y es evidente también que esta soledad del poder, yo digo prematura, porque el presidente a pocos días de ganar su reelección dijo que no iba, se reunió con esos presidenciables
y ya promovió él mismo esta propia soledad. Entonces, la actitud de Jochi Vicente para mí es responsable, porque él fue el que se tiró esa reforma fiscal fallida, que todo el país la repudió, la rechazó, los ricos, los clase media. Puntualizar, Pedro, que Jochi presentó la renuncia, pero el presidente no se la aceptó. No se la aceptó. Para que no vayan a pensar que estamos diciendo que exacto, se fue. No se la aceptó, Correcto. pero también en medio de la comunicación se dijo que el presidente no se la aceptó, pero le dijo, espérate un momento. O sea que en algún momento ya el presidente tiene en mente hacer algún cambio. Se dice que podrían venir unos cambios en febrero en todo el tren gubernamental, y con esto el presidente estaría terminando su segundo mandato y ya último con ese nuevo gobierno que formaría en febrero. Bueno, miren, el gran problema de la reforma fiscal fue que no hubo un consenso antes, sino que se intentó hacer el consenso después por una estrategia comunicacional que le plantearon al presidente. Ahora bien, Jochi Vicente, claro que es responsable porque es el ministro de Hacienda. Ahora la pregunta también sería si solo Jochi Vicente fue la única persona que hizo este borrador y que se lo llevó al presidente y que automáticamente lo enviaron al Congreso. Porque el grave problema que tuvo esta reforma para que tuviera el repudio que tuvo ante todos los sectores de la ciudadanía, señores, es que realmente era una guillotina a la clase media, a la clase alta, a los pobres. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que de la canasta familiar tú nada más ibas a dejar unos 7 productos, creo que era, exento de impuestos? ¿Cómo tú le hablabas el asunto este de los impuestos? ¿Cómo que se llama el de las viviendas? Del IPI. El del IPI, que una vivienda de 5 millones de pesos, cuando cualquier ranchito vale 5 millones de pesos. Tú estabas hablando del asunto de los malbetes, y los medicamentos, la leche. O sea, había todo se podría decir, un abuso al pueblo con todo esto que allí se estaba planteando. Y cabe agregarle, señores, que luego que inició el segundo mandato de Luis Abinader, hasta ese momento no había un solo punto positivo que el presidente haya podido mostrar sin que no tuviera el repudio de la gente. Entonces, por eso yo en una ocasión dije, antes de que eso se presentara, en el mes de septiembre, que al presidente le había cogido lo tarde para hacer esta reforma fiscal. Y yo creo que fue un error retirarla por completo. Yo creo que se debieron hacer los ajustes necesarios, porque le voy a decir algo, no hay forma posible de que Luis pueda mostrar nuevamente una reforma fiscal sin que se cree un avispero como el que se creó con la pasada. Pero supuestamente le iban a retirar, ¿no? Era para hacer algunas observaciones. Sí, y luego se dijo que no, y que no se iba a hacer nada. Sí, no, se dijo que no, pero tengo entendido que para el año que vienen algunas medidas. Sí, pero no, para va, a ser, compensar, no va a ser de reforma. Mira, producción nos está haciendo señas que tenemos que irnos a una pausa. Okay. Vamos a la pausa y volvemos en breve con más información. Sí.